como en un país extraño me encontré sin ti. Buenas tardes, amigas y amigos, hermanas y hermanos que nos siguen cotidianamente a través de la señal y a través de Isinta Radio. Hoy en esta emisión especial vamos a hacer una entrevista con un hombre que tenemos la seguridad y la certeza que será nuestro portavoz en el Congreso local. Durante muchos años siempre el sector al que estamos dirigiendo, a usted, amigo, amiga, hermana, que estamos dirigiendo este mensaje, siempre nos ha preocupado tener un referente en los distintos niveles de gobierno para que nuestra iglesia, usted, yo, tengamos voz. Hoy, con los vientos de cambio que se están dando a nivel nacional, con estos vientos de cambio en los que la historia, nosotros, como pueblo evangélico, tenemos que ser un factor importante. Por esa razón hoy tenemos el gusto de platicar y tener aquí a nuestro amigo Otón Cuevas Córdoba, para platicar un ratito con él y que nos explique cuál sería y cuál es su punto de vista en muchos aspectos, pero particularmente en el tema de la iglesia evangélica. Nosotros como tal, como militantes, como hombres de fe, pues tenemos mucha confianza en Dios, aunque claro, nosotros, como dice su palabra, no venimos persiguiendo el poder temporal porque no es debido, pero como ciudadanos sí tenemos que tener esa certeza y esa influencia para poder emitir un sufragio el próximo domingo. Quiero iniciar, antes de dar formalmente la entrevista, con esta lectura. Dice la palabra de Dios en Éxodo 18:21. Además dice: escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Fíjense, hermanos, ustedes y además amigos que nos escuchan, que sabemos que nos están escuchando, la palabra dice: escoge tú. ¿Qué nos está diciendo Dios así directamente a nosotros? Dios nos mandata de manera firme a que como creyentes no seamos simples espectadores. Nos ordena escoger. Quiere esto decir que debemos participar con discernimiento, valorando las cualidades, que más adelante la misma palabra nos indica su palabra. No dice de tal o cual grupo o en su caso partido votar. Por esa razón hoy nosotros, independientemente del partido al que pertenece nuestro amigo Otón Cuevas Córdoba, vamos a votar por su persona. Vamos siguiendo esta hermosa palabra de Dios. Dice: varones de virtud, de verdad, y que aborrezcan la avaricia. Estas deben ser las características principales, si no únicas, a las que debemos sujetarnos para hacer una buena elección. Por esa razón, queridos amigos, queridos hermanos, hermanas, en Fundación Caminantes y hemos tomado una decisión, porque varones de virtud se cuentan con los dedos. Por esa razón, hoy vamos a apoyar el próximo domingo de manera firme y decidida al partido Morena, porque está Andrés Manuel López Obrador, que creemos que cumple con esta perspectiva. Vamos a darle la bienvenida al licenciado Otón Cuevas Córdoba. Otón, nos da mucho gusto tenerte en este día, en esta casa, porque de aquí surgen muchos temas, muchas inquietudes del mundo evangélico, poco acostumbrado a participar realmente, hasta hoy, que creemos nosotros que es un parteaguas, la participación del pueblo evangélico en esta elección federal, local y municipal. ¿Pudieras decirnos tu nombre completo, tu profesión, Otón? Tenemos entendido pues que tienes conocimiento también de la palabra de Dios. Armando, amigos, muy buenas tardes. Mi nombre es Otón Cuevas. Soy un hombre que tiene una formación académica sólida, humanitaria, porque estudié filosofía y lo hice en un seminario, el Ceresure, famosa institución porque en la década de los 80 se erigió como una institución que formaba a los sacerdotes católicos que comulgaban con aquello que se le llamó la teología de la liberación, un movimiento a nivel latinoamericano que no solamente incluyó a los católicos. Por ejemplo, la teóloga Elsa Tames, mexicana, evangélica. Por ejemplo, Jorge Pixley, de este libro llamado El Éxodo, él también no era católico. Sin embargo, eran lecturas obligadas para poder formarnos como varones, para ser sal del mundo, para estar en cada uno de los medios donde la sociedad reclama hombres y mujeres temerosos, temerosas de Dios. Yo soy filósofo de profesión,
rivalidad de materias después en una universidad, pero también estudié teología. Una parte la hice en ese seminario y otra parte la hice con los jesuitas, pero como laico. De allí no he rivalidad de materias, por lo tanto ahí no tengo la cédula que me acredite como licenciado en teología, sí lo soy en filosofía. Tengo también una maestría en administración, pero sobre todo tengo una larga trayectoria de trabajo social. Con mi esposa, en paz descanse, creamos una fundación que se llama Centro de Desarrollo Comunitario Centeotl, que va a cumplir ya 29 años. Es decir, casi 3 décadas de trabajar al lado de los que más lo necesitan. Mujeres, indígenas, niños, jóvenes, en proyectos que van desde el cultivo del amaranto, su transformación agroindustrial, desde apoyo a mujeres microempresarias, desde el fomento de la cultura como una alternativa para combatir la violencia. Es decir, tenemos una amplia trayectoria. Hoy por hoy soy candidato de un partido político, en este caso Morena. Aspiro a ser diputado local, seguro estoy que lo voy a lograr porque he tocado pues miles de puertas en estos 40 días de campaña electoral que hoy están terminando. Por eso estamos aquí muy gustosos de podernos dirigir de manera muy directa a ustedes, por supuesto, con mucho respeto. Gracias, amigo candidato. Fíjate que con tus comentarios nos has ahorrado ya muchas preguntas. Por ejemplo, tu estado civil, si has leído la Biblia, es obvio. Nada más que aquí nos queda, sí me gustaría que pudieras decirle a nuestra audiencia, porque luego surge de manera natural ahí esa circunstancia de que la ciencia está peleada con la religión. Por lo regular hemos visto, leído, se ha hecho común que un filósofo, y digo, lo leemos desde la antigüedad, en estos términos, está hasta en la frontera del ateísmo. Sabemos que tú no, porque tienes ya nos dijiste otro tipo de formación, pero sí particularmente, sí nos gustaría, ¿cuál es tu opinión respecto a este comentario que te hago? Tema filosofía y tema religión. Bueno, yo creo que la religión, como su nombre indica, es de latín religare, es una liga con Dios, con el absoluto, llamémosle como queramos llamarle. Y la religión nos explica el para qué estamos en esta vida. Es la que nos ayuda a darle razón de ser a nuestro existir. La ciencia nos dice cómo se forma el ser humano, cómo se formó la naturaleza, y son complementarias. Yo puedo, por ejemplo, decir que científicamente no puedo comprobar la resurrección. Yo creo en la resurrección, pero científicamente no voy a debatir con nadie sobre ello. Sin embargo, cuando, por ejemplo, yo pienso en un hombre que haya sido o no creyente, pero que sus conocimientos o su lucha en favor de los demás sigue perviviendo porque sigue siendo ejemplo, es referente, ahí está la resurrección. Es decir, se permanece en la memoria como un buen ejemplo, trasciende su tiempo, y ahí es donde la ciencia ya no tiene palabra, ahí es donde entra el para qué. Ahora bien, hay una trascendencia biológica, por decir así, y entrando en confianza. Hace 2 años, después de 25 años de vivir casados, mi esposa fallece. Científicamente ella ya no existe. Para mí, que tengo fe, yo sé que ella está en un lugar muy especial y desde allí nos sigue bendiciendo. Científicamente no puedo decir que ella aún sigue viviendo, pero tengo 2 hijas. Una de ellas tiene 3 meses de embarazo, espero con mucha emoción a mi nieto o a mi nieta. Y allí en los cromosomas, allí en las células, allí en su sangre, por supuesto que allí va a estar. Allí sí, científicamente presente mi esposa. Entonces, no está peleada la ciencia, de ninguna manera. No está peleada con la religión. Para quienes concebimos la vida de una manera integral, son complementarias. Gracias. Estas palabras creo que nos aclaran, sobre todo, no me cabe la menor duda que en algunos sectores de nuestra iglesia, pues hay hermanos, hermanas que no tienen claro este concepto. Nos da mucho gusto saber que tu corazón, tu mente, tu espíritu piensa así, porque son los valores de la vida, son los valores del hombre cristiano en general, ¿no?
Esa es una razón que bueno, me da mucho gusto, candidato. Pasando a otros temas un poco ya más técnicos. En nuestro estado los grupos o denominaciones evangélicas, a pesar de que tenemos una legislación federal, desde luego no es como quisiéramos. Se siguen dando casos graves de intolerancia religiosa, particularmente aquí en nuestro estado, con el régimen de usos y costumbres, en el cual luego pues, cualquier comunidad, en su mayoría que por la que pasamos por este tipo de actos, se amparan. ¿Cuál es tu opinión y cuál sería, desde luego, a nivel estatal, una propuesta legislativa una vez que tome protesta como diputado local, amigo Otón? Bueno, definitivamente yo creo en la libertad religiosa. Creo también en la separación iglesia-estado. Cuando alguien me dice que, refiriéndose al texto bíblico de que al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, trato de explicarle el contexto en el que fue dicho esa palabra. Me parece que Dios tiene un lugar muy especial en el corazón, en la práctica de los creyentes. Y el César, por muy poderoso que haya sido en su momento, y siguen habiendo Césares, presidentes, gobernadores, gente que tiene un poder temporal, no podemos adjudicarle a alguien que tiene un poder temporal el lugar de Dios. Por eso hay que diferenciar lo César, al César lo que es del César, es decir, a lo temporal lo que es temporal, y a lo trascendente, a lo que va más allá, démosle su lugar. Concluyo diciendo, hay una parte que me parece que es fundamental, el respeto a los derechos humanos, que pasa por la libertad religiosa, Por lo tanto, nadie puede ser obligado a formar parte de una religión, nadie puede ser obligado a formar parte de un partido político, nadie puede ser obligado a pensar como los demás quieren que piense. Hay leyes, pero que no tienen dientes, se dice en el argot legislativo. Creo yo que tenemos que dotar a la población no solo de leyes, sino de esa reglamentación que le dé al ciudadano la posibilidad de defenderse cuando esa libertad es violada. Y lo digo no solamente para hermanos evangélicos, lo digo también para hermanos católicos, lo digo para todo aquel que quiera hacer valer su derecho humano a creer en lo que él quiera. Claro, es fundamental. Al igual que otros grupos socialmente organizados, en la legislación federal, las asociaciones religiosas están vetados los derechos de utilización del espectro radioeléctrico. Ese es otro tema también muy importante que desde luego estamos empujando también a nivel federal. Por lo tanto, se recurre a la libertad que dan las redes sociales. Gracias a Dios existe eso. Y en su caso, entra uno a la ilegalidad al transmitir señal con estaciones de radio locales llamadas piratas. Y en este sentido, candidato, ¿cuál sería su aportación como diputado local? Desde luego sabiendo que es un tema de la legislación federal, pero que es una necesidad tanto para las comunidades evangélicas como para las comunidades indígenas mayoritarias en nuestro estado. Y es curioso porque hace poco, hablando con unos amigos sacerdotes, me decían exactamente lo mismo, que no existen, o si existen, lo hacen en la ilegalidad, estaciones de radio católicas. Yo diría que sea la expresión que sea, debe tener un espacio dentro del ámbito legal. No podemos obligar a que subyaza en el espectro radiofónico la ilegalidad cuando no se es ilegal, es decir, poder compartir mi pensamiento, mi palabra, sin obligar a nadie, simplemente porque tengo libertad de decirlo, creo que debe estar salvaguardado como un derecho. Y lo mismo lo digo para las comunidades indígenas. Una radio comunitaria indígena es tratada como si fuera una radio comercial. Los pocos permisos que se han obtenido por comunidades indígenas para ser registradas como radios comunitarias, pues prácticamente las condenan a la inanición, porque el trato que les dan es como si fueran una empresa comercial. Pero eso sí, no le permiten vender los tiempos como lo hace una comercial. Es un trato muy inequitativo. Yo tengo la fortuna, he sido bendecido con becas, con apoyos, que me han permitido conocer prácticamente toda Europa,
de Asia muy poco, pero sí todo de Europa, puedo decir que lo conozco. Y mi último empleo hasta hace poco tiempo fue ser director de un programa de economía solidaria en América Latina, y recorrí 9 países del Cono Sur: Bolivia, Ecuador, Brasil, entre otros. Y es curioso cómo hay un gran avance, nos llevan años de ventaja respecto al tema legislativo en materia de comunicación. Yo, por ejemplo, en mi última visita a Sudamérica estuve con los hermanos de la Patagonia, y una radio comunitaria que está en internet, por cierto, es muy frecuente que me entrevisten desde allá. Es una radio que tiene mucha presencia en la Patagonia y que tiene una legislación, la Argentina, muy favorable a ese tipo de expresiones. Quiero aprovechar mi experiencia que he tenido y los amigos y contactos que sigo manteniendo en estas latitudes para poder ver desde lo local qué puedo hacer. Pero más allá de eso, yo tendré amigos, diputados federales, tendré a una amiga que es Susana Harp, que será senadora y que es muy sensible a esos temas, y apoyado con ellos, con ellas, seguramente lo que yo proponga en el ámbito estatal tendrá la resonancia debida en el ámbito federal. Gracias, amigo candidato. Desde luego también vamos a tener a la cabeza de este gobierno federal un hombre que va a hacer historia. De eso tenemos la certeza. Y bueno, pues vamos caminando con estos temas que nos dan mucha esperanza, sobre todo con la experiencia que nos platicas y que creo, y más bien es una circunstancia que va a ser favorable, no nada más para nuestra amada iglesia, sino para todos aquellos que no tenemos voz en este momento. La mayoría de los problemas legales que enfrentan las asociaciones religiosas caen siempre en el ámbito legal federal, y ahí prácticamente no hay avances. Sin embargo, temas como el ministerio carcelario son muy importantes para nosotros porque, sin excepción, todas las iglesias tienen esa tarea de ir a darle la palabra a los presos, ahí está el pecador, está encerrado, está cautivo, y no hay nada como llevarle la libertad, que es la palabra de Dios. Pero nos enfrentamos con un problema: al no haber legislación, al no haber reglamentación, pues caemos en el ámbito de las bondades del director, de las autoridades carcelarias, pues que a veces por conveniencia o porque los aburrimos, pues nos dan permiso para entrar y hacer nuestra actividad religiosa. Y bueno, queremos también plantearte ese tema para que en ese ámbito, ya nos comentabas tú el asunto de la legislación, desde luego la reglamentación, pero sí también quisiéramos que lo llevaras pendiente, porque ahí tenemos un activismo muy grande, muy favorable para nuestras iglesias, pero particularmente, sobre todo para las mujeres, para los niños de los presos. Es algo terrible, tremendo, que nosotros consideramos que sería un parteaguas muy importante que lográramos a nivel federal con el cambio de gobierno que se da, y a nivel local con tu apoyo, candidato, que pudiéramos hacer llevar esa bandera de la legalidad de manera abierta, como todos los derechos que implica el ir a apoyar a esta gente. Perdón, por eso la pregunta sería esta: ¿cómo podríamos nosotros coadyuvar ahí contigo? ¿Qué podrías tú decirnos al respecto para cambiar este esquema de cosas? Bueno, yo considero, remitiéndome al ámbito federal, porque esas son leyes de carácter federal, pero que en materia de seguridad, Armando, la situación ha llegado a un extremo preocupante, delicado, de que nuestras cárceles estén llenas. Y me preocupa mucho que estén llenas sobre todo de jóvenes que al no tener la oportunidad de desarrollarse, de estar en la escuela y demás, han caído en manos del crimen organizado. Y yo creo que la cárcel no es el mejor lugar para que una persona se reinserte socialmente, pero hoy por hoy no tenemos otra alternativa. Por lo tanto, creo yo que con la ayuda de las iglesias en general, incluyendo la católica por supuesto, podemos coadyuvar para que la reinserción social de esa persona que por haber cometido determinado delito está en la cárcel pueda ser mucho más fácil que tenerla únicamente encerrada, castigada, incluso fomentándole el rencor hacia la sociedad, de tal manera que cuando salga, habiendo cumplido su condena, pues salga peor que como entró. Sin embargo, reconozco que el Estado mexicano, los gobiernos en sus 3 niveles, no han valorado la aportación que ese tipo de ministerio
realiza a favor de esas personas, pero sobre todo a favor de la sociedad. Hay una inversión muy grande del pastor, del catequista, del agente de pastoral, del hermano que, preocupado por aquel que está preso, acude a su encuentro, acude a su auxilio, le ofrece precisamente esa palabra a la que el Evangelio nos invita cuando dice: tuve hambre y me hice de comer, tuve sed y me hice beber, estuve preso y me visitaste. Entonces yo creo que sin que violemos esa división que me parece que es muy firme, y yo la defiendo, por supuesto, de la separación iglesia-estado, el Estado tendría que valorar la aportación en términos de cohesión social que las iglesias significan. Gracias, candidato. Son temas muy interesantes que de veras a nosotros nos ha preocupado mucho, pero ahora que estamos viendo esta oportunidad histórica en la que vamos a tener esta influencia, desde luego nosotros como pueblo evangélico tenemos un referente ya en el Partido Encuentro Social, pero el tema es que más adelante quizá, ahorita ya por los tiempos no hemos tenido la oportunidad de platicar con alguno de ellos, pero sabemos que ahí vamos a tener un referente ahora a nivel federal, a nivel local también. Sin embargo, candidato, quiero, antes de terminar esta entrevista, que estamos tratando los temas más importantes, sobre todo dirigidos para mis hermanos que nos leen, que nos escuchan y que están pendientes de nuestra misión, dice la palabra de Dios con la que empezamos al principio, en Éxodo 18:21. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Candidato, amigo Otón, ¿cuál es tu reflexión? Desde luego, esto tiene una carga doctrinal muy fuerte para los ciudadanos que profesamos la religión cristiana y evangélica, porque finalmente la palabra de Dios es una. Y para los ciudadanos en general que tuvieran en consideración este precepto bíblico. Bueno, yo a este precepto bíblico le agregaría aquel mandato que también nos dice a los creyentes: vayan y sean sal del mundo. Yo me he encontrado con muchos cristianos, católicos y no católicos, y dicen: no, yo no me meto en política porque es muy sucia. Yo no me meto en política porque yo soy religioso. Y mi respuesta es: pues fíjese que tendría que ser al revés, porque la política es la búsqueda del bien común. Y no hay relación que valga entre el hombre y el absoluto, llámele como quiera que le llame usted, si no está atravesada por una relación con el prójimo. Y en la relación con el prójimo, y nos dice también la Escritura, ¿cuál es, le preguntan, la mejor religión o tu principal mandato? Y le contesta el maestro: ama a tu prójimo como a ti mismo. Nadie puede decir entonces que ama a Dios si no ama a su prójimo. Y por lo tanto, si el de al lado, el de enfrente, está sufriendo hambre, sufre injusticia, maltrato, sufre discriminación, y yo no hago nada por cambiar esa situación, me convierto en cómplice de quien está oprimiendo, manteniendo en el hambre, en la injusticia a este prójimo. Y el único campo que tenemos para buscar el bien común es la política. Ojo, es muy diferente la política en el sentido amplio al partido político. El partido político es una instancia de la política, pero la política es en general la búsqueda del bien común. Y una herramienta que tenemos poderosa, y ahí sí hago referencia al texto bíblico con el cual iniciamos esta entrevista, es la capacidad que tenemos de elegir. Y dice: tú mismo, que nadie lo haga por ti, que nadie te diga por quién tienes que ir a votar, que nadie quiera comprar tu conciencia con una despensa, con unas láminas, con un bulto de cemento, porque la conciencia es sagrada, la conciencia no se vende, esa es y corresponde únicamente a nosotros, porque fue dada milagrosamente para que seamos hombres en la extensión máxima de la palabra, mujeres en la extensión máxima de la palabra. Gracias, candidato. Pues estamos por concluir esta entrevista, que sabemos nosotros que ha sido de mucho valor, porque nos ha dado, sobre todo a nuestros hermanos, a nuestras escuchas,
una luz, un camino, una ruta que vamos a seguir. Desde luego se ha tomado ya una decisión en general, eso no me cabe la menor duda, de que hoy por primera vez, después de tantos años, más de 80 años, se ve la luz ahí al final del camino. Y el próximo domingo seguramente estaremos ratificando este gran movimiento que ha girado en torno a un hombre que nosotros consideramos que es varón de virtud, y ese es Andrés Manuel López Obrador. Por último, candidato, ¿cuál sería tu mensaje? Un mensaje a la ciudadanía en general, pero particularmente a las comunidades evangélicas de Oaxaca. Pues amigos y amigas, hermanos, este domingo 1 de julio, Andrés Manuel López Obrador, a quien yo sin problema alguno le llamo mi hermano mayor, nos hace una convocatoria. Hagamos historia a su lado. Y yo los invito a que este domingo 1 de julio salgamos muy temprano con nuestra credencial original en mano, que nadie nos diga por quién votar, que nadie nos obligue a votar, que votemos libremente. Seguro estoy que si tu voto es por los partidos que formamos la coalición Juntos Haremos Historia, que es el Partido Encuentro Social, el Partido del Trabajo y el Partido Morena, ese voto tendrá un fruto, y el fruto será el primer paso de un largo camino que habremos de recorrer para regenerar este país en bien nuestro, pero sobre todo de las nuevas generaciones. Muchísimas gracias por haberme permitido llegar a tu hogar y nos vemos este 1 de julio. Sonríe, vamos a ganar. Gracias, candidato. Pues estamos así, de esta manera, dando fin y cerrando esta transmisión muy importante, sobre todo en estos tiempos, a unas horas de que concluya legalmente el tema del proselitismo político. Sin embargo, ha quedado sembrada la semilla en su corazón. Yo no tengo la menor duda, hermana, hermano, compañeros, amigos que nos están viendo, que van a seguir viendo esta entrevista tan importante, tan interesante, y solo nos queda decirle a usted que me está oyendo y viendo, escoge tú varones de virtud. Muchas gracias por su atención y nos seguimos viendo en la barra tan interesante y tan hermosa de este programa. Gracias.